¿Alguna vez te has preguntado por qué Israel, Estados Unidos e Irán parecen atrapados en un ciclo infinito de tensión que nunca se resuelve realmente? ¿Por qué ciertas naciones son perpetuamente empujadas a conflictos que benefician a fuerzas que permanecen en la sombra? Lo que estás a punto de descubrir transformará por completo tu comprensión sobre quién realmente mueve las piezas en el tablero geopolítico mundial. En los próximos minutos, desvelaremos las conexiones ocultas entre la antigua cosmología gnóstica y los conflictos que dominan los titulares de hoy. Descubrirás cómo los arcontes, entidades parasitarias descritas por los primeros cristianos gnósticos, se manifiestan a través de superpotencias modernas, creando una matriz de manipulación que trasciende fronteras nacionales. Prepárate para comprender cómo Israel, Estados Unidos e Irán funcionan como marionetas de fuerzas espirituales invisibles, cada uno representando un aspecto diferente del mismo sistema de control arcóntico. Esta no es solo un análisis geopolítico más, es una revelación sobre la verdadera naturaleza del poder que rige nuestro mundo. Nunca volverás a ver los conflictos internacionales de la misma manera. Para comprender lo que sucede en el actual escenario geopolítico, es esencial entender qué son los arcontes en la tradición gnóstica. No son solo demonios o entidades fantásticas, representan fuerzas parasitarias que manipulan la realidad material. En la cosmología gnóstica, estas entidades dominan los niveles inferiores de la existencia, creando ilusiones que mantienen a la humanidad atrapada en ciclos de ignorancia y conflicto, impidiendo su verdadero despertar. Los primeros cristianos gnósticos, particularmente en los textos de Nag Hammadi, describieron a los arcontes como seres que se alimentan de la energía emocional humana, especialmente del miedo, la ira y la división. No crean directamente los problemas, sino que amplifican y perpetúan conflictos naturales, transformándolos en ciclos viciosos que parecen imposibles de resolver. La característica más importante de los arcontes es que operan a través de la inversión. Hacen que lo falso parezca verdadero, lo destructivo parezca necesario y lo temporal parezca eterno. Más crucial aún, los arcontes nunca operan de manera obvia o directa. Trabajan a través de sistemas, instituciones y estructuras que parecen completamente normales y necesarias. Su mayor habilidad es hacer que sus manipulaciones parezcan consecuencias naturales e inevitables de los eventos humanos. Es por eso que tantos conflictos geopolíticos siguen patrones que se repiten a lo largo de la historia, siempre con los mismos resultados: más división, más dependencia de autoridades externas, más energía siendo drenada de las poblaciones. Ahora, observa los patrones que dominan nuestra era. Israel versus Palestina, Estados Unidos versus Irán, Occidente versus Oriente, democracia versus autoritarismo. Cada uno de estos conflictos sigue la misma fórmula arcóntica: tensión perpetua que nunca se resuelve, polarización extrema que impide el diálogo genuino y soluciones que requieren más intervención de las mismas fuerzas que originaron el problema. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no se da cuenta. Estos no son conflictos entre naciones o ideologías independientes. Son manifestaciones de un sistema más profundo, donde cada lado representa un aspecto diferente de la misma matriz de control. Israel, Estados Unidos e Irán no son enemigos genuinos. Son actores en un teatro cósmico, cada uno representando su papel designado en el mantenimiento de un estado perpetuo de tensión controlada. Piense en esto. Si su objetivo fuera mantener a la humanidad en constante agitación y dependencia, ¿cuál sería la estrategia más efectiva? ¿Crear enemigos reales que amenacen el sistema? No. La estrategia más inteligente sería generar conflictos controlados, donde todas las partes sirvan a un mismo propósito: mantener a las poblaciones distraídas con amenazas externas, mientras las verdaderas fuerzas de control operan de manera invisible. Es exactamente eso lo que vemos hoy. Cada escalada entre Israel y sus vecinos, cada tensión entre Estados Unidos e Irán, cada crisis que emerge en Oriente Medio sigue un guión predefinido que siempre resulta en lo mismo: más militarización, más centralización del poder,
más dependencia de las poblaciones respecto a sus gobiernos y más energía dirigida a sostener conflictos que nunca llegan a una resolución real. Los arcontes modernos han comprendido que la guerra perpetua es más efectiva que las victorias definitivas. Las victorias cierran conflictos, pero las tensiones continuas generan estados de emergencia permanentes que justifican medidas extraordinarias. Es en estos estados donde se llevan a cabo las verdaderas agendas, siempre bajo la excusa de seguridad nacional o defensa de la democracia. En los próximos minutos, exploraremos cómo opera este sistema a través de 3 manifestaciones arcónticas que dominan el escenario geopolítico actual, 3 fuerzas que aparentan oponerse, pero que en realidad cumplen la misma función de mantener a la humanidad fragmentada, distraída y drenada energéticamente. En la cosmología gnóstica, el demiurgo no es una entidad individual, sino un sistema, una fuerza organizadora que crea y mantiene la realidad material a través de estructuras jerárquicas de control. Hoy, este mismo principio demiúrgico se manifiesta a través de lo que podemos llamar matriz geopolítica global, un sistema interconectado de instituciones, alianzas y mecanismos de poder que operan como un organismo único, incluso cuando sus partes parecen estar en conflicto. El sistema demiúrgico moderno opera a través de 3 pilares que reflejan la estructura arcóntica de los textos gnósticos. Primero, se crean dualidades artificiales que mantienen a las poblaciones en un estado perpetuo de elección entre alternativas engañosas: democracia versus autoritarismo, Occidente frente a Oriente, seguridad contra libertad. Segundo, se establecen jerarquías parasitarias donde cada nivel nutre al superior mediante la transferencia de energía, recursos y decisiones. Por último, se mantienen conflictos controlados que drenan la energía colectiva y justifican la expansión continua del sistema. Este sistema demiúrgico se revela a través de estructuras que a primera vista parecen separadas, pero están funcionalmente integradas: el complejo militar industrial, las instituciones financieras globales, las organizaciones supranacionales, las corporaciones mediáticas y las alianzas geopolíticas. Aunque cada una tiene objetivos distintos, todas convergen en un mismo resultado: la centralización del poder y la fragmentación de la autonomía humana, dando lugar a un escenario donde la libertad individual se vuelve cada vez más restringida. La genialidad del sistema demiúrgico moderno radica en su capacidad para crear la ilusión de multipolaridad cuando en realidad opera a través de una polaridad controlada. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán, las disputas en Oriente Medio, las rivalidades entre bloques geopolíticos, todas siguen guiones predefinidos que producen exactamente los resultados necesarios para fortalecer el sistema en su conjunto. No importa qué lado gane en un conflicto específico, el sistema siempre emerge más fuerte y más centralizado. Para comprender cómo funciona esto en la práctica, necesitamos examinar las 3 manifestaciones arcónticas principales que operan dentro de esta matriz demiúrgica. Cada una representa un aspecto diferente del sistema de control global, una proyectando hegemonía a través del poder militar y económico, otra creando inestabilidad perpetua mediante conflictos religiosos y étnicos, y la tercera proporcionando la resistencia controlada necesaria para justificar la expansión de los mecanismos de control. Juntas, estas 3 fuerzas crean el triángulo de tensión que mantiene a toda la humanidad energéticamente drenada y políticamente fragmentada, incapaz de reconocer que está participando en un teatro cósmico donde todos los aparentes enemigos sirven secretamente al mismo arquitecto invisible. El arconte occidental se manifiesta a través del complejo hegemónico liderado por Estados Unidos y sus extensiones institucionales como la OTAN, el FMI, el Banco Mundial y el sistema de orden basado en reglas. Esta manifestación arcóntica opera a través de lo que podemos llamar imperialismo espiritual, la imposición de una cosmología materialista que reduce toda existencia humana a categorías económicas y militares. La característica fundamental de este arconte
es su capacidad de presentar la dominación como liberación. A través del poder blando, exporta no solo productos y servicios, sino una visión del mundo completa que transforma poblaciones enteras en consumidores dependientes de la validación externa. El sueño americano, la democracia liberal, los derechos humanos universales, todos estos conceptos, independientemente de sus intenciones originales, han sido utilizados como herramientas de homogeneización cultural que disuelven identidades locales y tradiciones espirituales auténticas. El mecanismo de alimentación energética de este arconte es particularmente sofisticado. Se nutre de la constante ansiedad global, creada a través de amenazas perpetuamente inminentes: terrorismo, regímenes autoritarios, cambios climáticos, pandemias. Cada crisis justifica la expansión de su aparato de seguridad global y la erosión correspondiente de las soberanías nacionales. El resultado es un estado de dependencia permanente, donde naciones enteras abdican de su autonomía a cambio de protección contra amenazas que a menudo son amplificadas o incluso creadas por el propio sistema protector. Militarmente, el Arconte Occidental mantiene más de 800 bases militares alrededor del mundo, creando una presencia física que trasciende fronteras nacionales. Económicamente, controla las principales arterias del sistema financiero global a través del dólar como moneda de reserva, lo que le permite financiar sus operaciones mediante la simple creación de dinero. Culturalmente, domina los flujos de información a través de Hollywood, Silicon Valley y las principales corporaciones de medios. Pero la verdadera maestría de este arconte radica en su capacidad para hacer que su dominio parezca una fuerza natural e inevitable. Globalización, modernización, progreso. Estas palabras ocultan un proceso sistemático de desarraigo espiritual que deja a miles de millones de personas desconectadas de sus tradiciones ancestrales y completamente dependientes de sistemas externos para su supervivencia material e identidad psicológica. Es a través de esta dependencia que el arconte occidental se alimenta, transformando la energía vital humana en combustible para su expansión perpetua. Pero para que esta hegemonía occidental funcione efectivamente, necesita de una fuente constante de inestabilidad que justifique su intervención perpetua. El arconte medio oriental opera con una dinámica distinta, pero igualmente vital para el sistema global. Se manifiesta principalmente a través de Israel y Arabia Saudita, funcionando como el gran fragmentador. Su tarea es mantener el corazón geográfico del mundo en un estado continuo de división sectaria, étnica y religiosa. Mientras el arconte occidental busca la homogeneización mediante la dominación cultural, el Medio Oriental prospera a través de la fragmentación y el conflicto identitario. Israel representa el aspecto más visible de esta fuerza arcóntica. Su posición como la única democracia del Medio Oriente genera una contradicción: un Estado etnorreligioso que se presenta como bastión de valores universales. Esta contradicción no es un error, sino su rasgo distintivo. Produce una tensión constante que impide la estabilización real de la región. La cuestión palestina actúa como una herida abierta, manteniendo al Medio Oriente en un estado de agitación emocional permanente. Arabia Saudita complementa esta función a través de la exportación del wahabismo, una versión extremadamente conservadora del Islam que fragmenta la umma islámica mundial mediante divisiones sectarias artificiales. El wahabismo actúa como la antítesis perfecta, tanto del secularismo occidental como de las tradiciones islámicas más contemplativas, creando un islamismo politizado que es fácilmente instrumentalizable para conflictos geopolíticos. La genialidad de este arconte reside en su habilidad para convertir impulsos espirituales genuinos en combustible para conflictos materiales. Jerusalén, la Meca y los lugares sagrados se transforman en puntos de tensión donde el fervor religioso se dirige hacia objetivos geopolíticos. El resultado es una región donde la paz verdadera es inalcanzable, ya que cualquier resolución de conflictos eliminaría la fuente de energía que sostiene todo el sistema. Esta fragmentación perpetua del Medio Oriente cumple múltiples propósitos arcontes. Justifica intervenciones militares occidentales,
mantiene inestables los precios de la energía, impide la formación de bloques regionales independientes y, lo más importante, drena grandes cantidades de energía espiritual humana a través de conflictos que tocan las raíces de la identidad religiosa. Pero todo sistema de control necesita un elemento que parezca ofrecer una resistencia genuina a sus operaciones principales. El Arconte Oriental, manifestándose a través de Irán y lo que llamamos el eje de la resistencia, representa quizás la más sutil de las manipulaciones arcónticas. Su función es proporcionar la oposición controlada necesaria para mantener todo el sistema energizado. Sin esta resistencia aparente, no habría justificación para las operaciones de los otros dos arcontes. Sin un enemigo creíble, no hay necesidad de hegemonía o de fragmentación defensiva. Irán, tras la revolución, fue cuidadosamente configurado para ser el enemigo perfecto del Occidente, lo suficientemente teocrático para asustar a los secularistas, antiimperialista para atraer movimientos de resistencia y con capacidad militar para ser una amenaza creíble, pero nunca lo bastante fuerte para desafiar el sistema global. Es el ricitos de oro de la oposición geopolítica, ni tan débil que se le ignore, ni tan fuerte que represente un verdadero peligro. La estrategia del Arconte Oriental es genial en su simplicidad. Canaliza toda la energía de resistencia legítima contra el imperialismo occidental hacia estructuras que él mismo controla. Movimientos de liberación nacional, grupos antiimperialistas, poblaciones oprimidas. Todas estas fuerzas genuinas son gradualmente cooptadas y dirigidas hacia conflictos que, independientemente de sus resultados, fortalecen el sistema general. Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias en Irak. Cada uno de estos grupos cumple una función dual. Superficialmente, resisten la expansión occidental e israelí, pero funcionalmente mantienen sus regiones en un estado de guerra perpetua, impidiendo cualquier desarrollo económico o estabilidad política que pudiera conducir a una verdadera independencia. La maestría de este arconte radica en hacer que la resistencia controlada parezca auténtica. Sus líderes creen genuinamente que están luchando contra el imperialismo, y sus bases realmente sufren bajo ocupaciones y bombardeos. Pero la estructura mayor dentro de la cual operan garantiza que su resistencia nunca produzca victorias definitivas, solo ciclos infinitos de conflicto que alimentan energéticamente todo el sistema arcóntico global. Ahora que comprendes cómo estos tres arcontes operan en perfecta coordinación, creando la ilusión de conflicto mientras sirven al mismo sistema de control global, prepárate para descubrir los mecanismos específicos a través de los cuales manipulan eventos históricos. Si deseas seguir desentrañando los secretos ocultos que pocos se atreven a revelar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nosotros en este viaje hacia lo desconocido. Tu apoyo es fundamental para que continuemos exponiendo estas verdades que han sido deliberadamente ocultadas a la humanidad durante décadas. Ahora, estamos a punto de descubrir patrones de manipulación que no son nuevos. Durante siglos, conocimientos sobre estas técnicas de control han sido cuidadosamente documentados y luego suprimidos por quienes las empleaban. Recientemente, investigadores han revelado manuscritos olvidados que contienen rituales de invocación, fórmulas de manipulación y textos extraídos de la propia Biblia que exponen estas prácticas. Estos registros son tan poderosos y reveladores que han sido prohibidos durante siglos, temidos por la Iglesia y perseguidos por gobiernos de todo el mundo. Pero antes de explorar el tercer caso que cambiará completamente su percepción sobre eventos traumáticos modernos, estos grimorios contienen símbolos, profecías suprimidas y mensajes ocultos que contradicen todo lo que se nos ha enseñado oficialmente sobre poder, control y manipulación de las masas. Muy pocas personas han tenido acceso a ellos y todas quedaron impactadas por lo que descubrieron. Estos manuscritos revelan las mismas técnicas arcónticas que estamos analizando hoy, pero en su forma pura y original, sin las capas de disfraz político y mediático que ocultan sus manifestaciones modernas. Dentro de esos textos ancestrales se encuentran las fórmulas precisas para generar conflictos eternos,
canalizar energía espiritual hacia fines materiales y hacer que poblaciones enteras busquen su propia esclavitud. Son los manuales que los arcontes han empleado durante milenios, adaptando sus métodos a las distintas épocas, pero conservando los principios fundamentales intactos. Si quieres descubrir por qué este conocimiento ha sido ocultado a la humanidad durante tanto tiempo y cómo se conecta directamente con los eventos geopolíticos que estamos analizando, ve ahora al comentario fijado y descubre lo que no querían que supieras. Para entender cómo los arcontes manipulan eventos históricos, necesitamos comprender el mecanismo fundamental que emplean, la dialéctica hegeliana aplicada a la geopolítica. Georg Wilhelm Friedrich Hegel desarrolló un concepto filosófico donde toda realidad evoluciona a través de un proceso de 3 etapas: tesis, antítesis y síntesis. Los arcontes transformaron esta dinámica natural en una herramienta de manipulación social. En la aplicación arcóntica, la tesis representa una situación o estructura que requiere transformación. La antítesis es el problema, crisis o amenaza que se crea o amplifica para provocar una reacción. La síntesis es la solución predefinida que resuelve el conflicto entre tesis y antítesis, pero que en realidad promueve una agenda específica que no sería aceptada en condiciones normales. El patrón siempre es el mismo: problema, reacción, solución. Primero, se crea o amplifica un problema que genera miedo, ira o inestabilidad en la población. Segundo, se permite que la reacción pública se desarrolle de manera natural: protestas, demandas de seguridad, clamor por cambio. Tercero, se presenta una solución que aparentemente resuelve el problema, pero que en realidad implementa cambios estructurales que concentran más poder en manos de las mismas fuerzas que crearon el problema inicial. La genialidad de esta técnica radica en su habilidad para hacer que las poblaciones exijan los cambios que los manipuladores quieren implementar. Las personas no se dan cuenta de que están siendo guiadas, ya que experimentan los problemas y desean soluciones auténticas. Lo que no ven es que tanto los problemas como las soluciones están diseñados para servir a intereses que van más allá de las narrativas superficiales. En la geopolítica moderna vemos este patrón repetido constantemente: revoluciones que resultan en regímenes más autoritarios que los anteriores, guerras humanitarias que destruyen las naciones que supuestamente liberan, crisis económicas que concentran riqueza mientras prometen redistribución. Cada evento aparentemente caótico en realidad sigue un guión dialéctico cuidadosamente orquestado. Los 3 casos que examinaremos demuestran esta dinámica en acción, revelando cómo eventos históricos aparentemente espontáneos fueron en realidad coreografiados para producir resultados específicos que sirven a la agenda arcóntica global. La Revolución iraní de 1979 representa uno de los ejemplos más perfectos de la dialéctica arcóntica en acción. Para comprender su verdadera naturaleza, necesitamos examinar no solo lo que ocurrió, sino por qué sucedió exactamente cuando convenía a los intereses geopolíticos globales. La tesis era el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi, un gobernante secular y modernizador, alineado con los intereses occidentales. Irán, bajo su mando, se volvía una potencia regional demasiado independiente, con aspiraciones nucleares y creciente influencia económica gracias a su petróleo. Más preocupante aún, el Shah negociaba precios del petróleo directamente con otros productores, poniendo en riesgo el control occidental sobre los mercados energéticos globales. La antítesis fue cuidadosamente elaborada al amplificar contradicciones reales en la sociedad iraní. La Sabak, policía secreta del Shah, reprimía brutalmente a la población. La modernización forzada alienaba a sectores tradicionales. La corrupción de la élite generaba indignación en las clases medias. Sin embargo, estas tensiones fueron sistemáticamente explotadas y amplificadas por fuerzas externas que veían en la inestabilidad de Irán una oportunidad para sus propios intereses. El ayatolá Khomeini no surgió de la nada como líder revolucionario. Fue cuidadosamente posicionado
a través de una red de apoyos que incluía elementos dentro de la propia inteligencia occidental. Durante sus años de exilio en Francia, Khomeini tuvo acceso a recursos de comunicación y plataformas de medios que permitieron que su mensaje llegara a Irán de manera sorprendentemente eficaz para alguien supuestamente aislado del mundo moderno. La síntesis fue la República Islámica, un régimen que, a primera vista, parecía ser la antítesis del secularismo occidental, pero que en la práctica servía a los intereses arconticos globales. El Irán islámico se convirtió en el enemigo perfecto, lo suficientemente amenazante para justificar grandes gastos militares e intervenciones regionales, pero nunca capaz de representar una amenaza existencial real para el sistema global. Observe los resultados prácticos. Después de 1979, el Medio Oriente nunca volvió a tener estabilidad. La guerra Irán-Irak duró 8 años y devastó a ambas naciones. Irán se convirtió en el estado paria ideal, utilizado como justificación para sanciones, bases militares estadounidenses en la región y alianzas defensivas que subordinan a los países árabes a los intereses occidentales. Al mismo tiempo, la República Islámica ofreció el modelo de islamismo político que se replicaría en otras revoluciones y movimientos, siempre con resultados que fragmentan en lugar de unificar al mundo musulmán. La población iraní realmente deseaba un cambio y rechazaba la opresión del Shah. Sin embargo, su energía revolucionaria fue redirigida hacia un resultado que beneficia a los mismos intereses globales que el régimen anterior, aunque de manera diferente. Así, la revolución alteró la situación de tal forma que, en esencia, nada fundamental cambió en la estructura del poder global. La creación de Israel y la subsecuente Nakba palestina representan quizás el proyecto de ingeniería social arcóntica más sofisticado de los tiempos modernos. Este no fue un proceso espontáneo, sino una operación cuidadosamente planificada a lo largo de décadas para crear la herida que nunca sana en el corazón de Oriente Medio. La tesis era la Palestina otomana y luego británica, una región relativamente estable con poblaciones árabes, judías y cristianas que, a pesar de tensiones ocasionales, habían coexistido durante siglos. Esta estabilidad representaba un problema para intereses que necesitaban de una inestabilidad perpetua en la región más estratégica del mundo, el punto de encuentro entre África, Asia y Europa, controlando rutas comerciales vitales y vastas reservas de petróleo. La antítesis fue construida a través de la convergencia calculada de dos tragedias históricas genuinas: el antisemitismo europeo culminando en el Holocausto y el despertar nacional árabe contra el colonialismo. Ambos movimientos tenían una legitimidad histórica absoluta, pero fueron instrumentalizados para crear un conflicto aparentemente irreconciliable. El sionismo político, que era solo una entre varias corrientes del pensamiento judío, fue elevado artificialmente a la posición de representante único de los intereses judíos mundiales. El momento de la Declaración Balfour, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, no fue casual. Fue el instante en que el Imperio Británico necesitaba justificaciones para mantener el control sobre la región tras la caída del Imperio Otomano. Prometer un hogar judío en Palestina generaba la obligación moral de supervisar su implementación, asegurando así una presencia occidental duradera en la región. La síntesis fue el Estado de Israel, no como solución al antisemitismo europeo, sino como un conflicto insoluble que justificaría la intervención continua de las potencias occidentales en el Medio Oriente. La genialidad del proyecto radica en su estructura: dos pueblos con derechos históricos legítimos disputando la misma tierra, generando un conflicto donde cualquier resolución real es imposible sin que uno de los lados acepte la negación de su narrativa identitaria. La Nakba palestina no fue un efecto colateral no deseado, sino una necesidad funcional del proyecto. Sin el trauma palestino permanente, no habría una fuente constante de inestabilidad regional. Sin la amenaza existencial israelí permanente, no habría justificación para la militarización perpetua. El sufrimiento de ambos pueblos se ha convertido en el combustible energético que alimenta todo el sistema de control regional.
Observe los resultados. Desde 1948, el Medio Oriente no ha conocido la paz. Cada intento de acuerdo de paz genera nuevas crisis. Cada escalada justifica más intervenciones. Cada generación hereda el trauma de la anterior, asegurando que el conflicto sea infinito. Jerusalén, ciudad sagrada para 3 religiones abrahámicas, se ha convertido en el epicentro de una herida espiritual que drena la energía de miles de millones en todo el mundo. El proyecto Israel-Palestina es la prueba de que los arcontes entendieron cómo transformar impulsos espirituales e identitarios legítimos en combustible para conflictos materiales que sirven a agendas completamente diferentes de las narrativas superficiales. El 11 de septiembre de 2001 es la manifestación más sofisticada de la dialéctica arcóntica en la era moderna, un evento traumático que reconfiguró de inmediato la geopolítica global y redefinió las relaciones entre el Estado y el ciudadano a nivel mundial. La tesis era el mundo posguerra fría, donde el fin de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos sin un enemigo existencial claro que justificara su máquina militar industrial global. El dividendo de la paz amenazaba con reducir el gasto militar y poner en duda la necesidad de intervenciones constantes en el mundo. Aún más, los países empezaban a cuestionar la hegemonía unipolar de Estados Unidos. La antítesis llegó a través de un evento traumático de proporciones inimaginables, un ataque que golpeó símbolos del poder económico y militar estadounidense en suelo nacional. El trauma colectivo fue tan profundo que suspendió temporalmente el pensamiento crítico de poblaciones enteras, creando una ventana de oportunidad para transformaciones sociales que serían impensables en circunstancias normales. La síntesis fue la guerra global al terror, un concepto que reformuló completamente las reglas del juego geopolítico. Por primera vez en la historia, se declaró una guerra no contra una nación específica, sino contra una táctica. Esto creó un conflicto literalmente infinito, ya que las tácticas terroristas siempre existirán mientras haya asimetrías de poder en el mundo. Los resultados prácticos superaron las expectativas más ambiciosas de cualquier estratega imperial. El acto patriótico disolvió protecciones constitucionales centenarias, la NSA adquirió poderes de vigilancia global sin precedentes, y el complejo militar industrial multiplicó sus presupuestos exponencialmente. Más importante aún, se estableció el principio de guerra preventiva, que justifica intervenciones militares basadas en amenazas potenciales en lugar de ataques reales. El aspecto más revelador es cómo el 11 de septiembre catalizó transformaciones que ya estaban siendo planeadas antes del evento. Documentos como el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano habían identificado la necesidad de un nuevo Pearl Harbor para justificar la expansión hegemónica global. El trauma colectivo proporcionó exactamente el catalizador psicológico necesario para implementar agendas que eran impopulares antes del evento, pero se volvieron urgentemente necesarias después de él. Ahora que comprendemos los mecanismos prácticos de la manipulación arcóntica, necesitamos examinar su dimensión más profunda y perturbadora, cómo los arcontes operan a través de símbolos y sincronicidades que revelan la verdadera naturaleza espiritual de sus proyectos. Esta no es solo una cuestión de análisis político, es una investigación sobre cómo fuerzas invisibles dejan sus firmas en la realidad material. La primera evidencia de esta dimensión oculta aparece en la arquitectura y simbología de las principales capitales del poder global. Washington, D.C., fue diseñada siguiendo principios masónicos explícitos, con el Capitolio situado en el centro de un pentagrama perfecto formado por las principales avenidas de la ciudad. El diseño no es una coincidencia, es un mandala de poder creado para canalizar energías telúricas específicas que amplifican la autoridad de quien gobierna desde allí. Israel presenta un simbolismo aún más explícito. La bandera nacional exhibe la estrella de David, que en la tradición cabalística representa la unión de los mundos superior e inferior, exactamente la función que el Estado israelí desempeña como puente entre impulsos espirituales y objetivos geopolíticos materiales. Aún más revelador,
el escudo de Israel incorpora la menorá de 7 brazos, símbolo que en la gnosis representa los 7 cielos arcónticos que aprisionan el alma humana. Irán, aparentemente opuesto a Israel, refleja esta simbología a través de su propia iconografía islámica. La caligrafía de Alá en la bandera iraní, repetida 22 veces, ecoa los 22 caminos del árbol de la vida cabalístico. No es coincidencia que 2 estados supuestamente enemigos utilicen simbolismos que se reflejan estructuralmente. Son polaridades complementarias del mismo sistema arcóntico. Las fechas de los principales eventos geopolíticos revelan patrones numerológicos que trascienden la coincidencia estadística. El 11 de septiembre no fue elegido al azar. En la numerología esotérica, el 11 representa la transición entre dimensiones, un momento de máxima vulnerabilidad cuando nuevas realidades pueden ser implementadas. La revolución iraní culminó el 11 de febrero de 1979. La caída del muro de Berlín ocurrió el 9 de noviembre, 9/11 en el formato europeo. No son casualidades, son marcadores temporales que indican cuándo el velo entre dimensiones es más delgado. Las 3 religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, actúan como las herramientas más sofisticadas de los arcontes para canalizar la energía espiritual humana. Comparten una estructura fundamental, un Dios trascendente que exige obediencia total, textos sagrados que justifican la violencia divina y promesas de salvación siempre condicionales y futuras. Lo más importante, convergen en Jerusalén, creando un punto geográfico donde miles de millones proyectan sus energías devocionales más intensas. La genialidad arcóntica radica en hacer que estas 3 tradiciones se perciban como excluyentes, cuando en realidad son complementos de un mismo sistema de control espiritual. El judaísmo establece la base étnica y territorial, el cristianismo amplía la matriz a los gentiles, y el islamismo crea la tensión necesaria para mantener el sistema activo a través de un conflicto constante. Jerusalén es el epicentro de esta operación arcóntica global. La ciudad está construida en capas. Cada civilización se asienta sobre las ruinas de la anterior, formando un palimpsesto geográfico donde diversas tradiciones espirituales coexisten en un espacio reducido. Esto genera una concentración energética única en el planeta, donde cualquier evento menor puede provocar reacciones en cadena que impactan a miles de millones de personas. La cúpula de la roca, el muro de las lamentaciones, la iglesia del Santo Sepulcro, cada uno de estos lugares actúa como un vórtice energético que drena la devoción de sus fieles y la canaliza hacia objetivos que superan las intenciones de los devotos. Las peregrinaciones, oraciones y rituales constantes crean corrientes energéticas que nutren la matriz arcóntica global. La sincronicidad más inquietante se manifiesta en las profecías autorrealizables de cada tradición abrahámica. Judíos ortodoxos esperan la reconstrucción del tercer templo, cristianos evangélicos anhelan el Armagedón y musulmanes aguardan al Mahdi y el fin de los tiempos. Estas expectativas se cruzan geográficamente en Jerusalén y temporalmente en nuestra época, generando una tensión escatológica que transforma cualquier evento menor en algo potencialmente apocalíptico. Los arcontes transformaron impulsos espirituales genuinos en combustible para conflictos materiales. La sed humana por lo sagrado, la búsqueda de un significado trascendente, la necesidad de conexión con lo divino. Todas estas aspiraciones legítimas fueron capturadas y redirigidas para sostener sistemas de poder que son fundamentalmente antiespirituales en su esencia. Después de comprender cómo los arcontes operan a través de naciones, símbolos y sistemas aparentemente independientes, surge la cuestión fundamental. ¿Cómo podemos reconocer y resistir a estas manipulaciones? La respuesta no está en la política tradicional ni en la elección entre diferentes facciones del mismo sistema. Está en el desarrollo de lo que los gnósticos llamaban conciencia pneumática, la capacidad de ver a través de las ilusiones de la matriz material. El primer paso es aprender a identificar los patrones arcónticos en tiempo real. Busca conflictos que no se resuelven realmente, solo cambian de forma. Observa situaciones donde las soluciones propuestas requieren más centralización del poder
o disminución de la autonomía individual. Identifica cuándo se utilizan crisis para implementar cambios que eran impopulares antes de la crisis. Cuestiona cualquier narrativa que promueva divisiones extremas entre grupos humanos, especialmente si esa división beneficia a autoridades que se presentan como mediadoras neutrales. Reconoce la manipulación emocional sistemática. Los arcontes se alimentan de la energía emocional humana, especialmente del miedo, la ira y la desesperación. Cuando te sientas consumido por la indignación política, detente y pregúntate, ¿quién se beneficia de esta agitación emocional? ¿Qué acciones me impulsa a tomar esta emoción? ¿Fortalecen mi autonomía o me hacen más dependiente de sistemas externos? Desarrolla escepticismo hacia salvadores políticos y movimientos mesiánicos. Una de las estrategias arcónticas más efectivas es canalizar la energía de resistencia legítima hacia movimientos que ellos mismos controlan. Ya sea un líder carismático prometiendo drenar el pantano, una revolución que promete cambio real o un movimiento religioso que garantiza salvación inminente, todos pueden ser instrumentos para redirigir la energía de cambio genuino hacia estructuras que perpetúan el sistema existente. La verdadera resistencia comienza a nivel individual mediante lo que los gnósticos llamaban anamnesis, la recuperación de la memoria espiritual. Esto implica reconectar con tradiciones contemplativas auténticas que existieron antes de ser absorbidas por las religiones organizadas. Meditación, contemplación de la naturaleza, estudio de textos gnósticos originales y prácticas chamánicas ancestrales son actividades que fomentan un discernimiento espiritual que trasciende las manipulaciones políticas. Cultiva una independencia material progresiva. Los arcontes mantienen el control a través de la dependencia económica, tecnológica, informativa y psicológica. Cada paso hacia la autonomía, producir parte de tu propia comida, desarrollar habilidades prácticas, reducir la dependencia de sistemas financieros centralizados, crear redes de apoyo comunitario, representa una forma de resistencia espiritual tanto como material. Practica un discernimiento informativo riguroso. Cuestiona no solo las fuentes oficiales de información, sino también las fuentes alternativas, que pueden ser oposición controlada. Desarrolla la capacidad de extraer ideas útiles de cualquier fuente sin aceptar paquetes ideológicos completos. Recuerda que la verdad rara vez se encuentra en narrativas extremas de cualquier dirección. Generalmente emerge de la síntesis cuidadosa de perspectivas aparentemente contradictorias. Más importante aún, evita la trampa de la paranoia paralizante. Reconocer la manipulación arcóntica no debe llevar al desespero ni al aislamiento total. Los arcontes prosperan cuando las personas conscientes se vuelven amargas, cínicas o se alejan de la participación social constructiva. La resistencia más efectiva proviene de quienes mantienen compasión y un compromiso positivo, aún reconociendo las limitaciones de los sistemas actuales. Crea comunidades de prácticas espirituales auténticas. Los arcontes temen más que nada la formación de grupos humanos que combinan discernimiento espiritual con cooperación práctica. Comunidades que practican la contemplación, comparten recursos, desarrollan autonomía colectiva y mantienen tradiciones de sabiduría ancestral, representan núcleos de resistencia que pueden expandir gradualmente su influencia. Recuerda que esta no es una batalla que se gana a través del enfrentamiento directo con fuerzas arcónticas, sino mediante la creación de alternativas positivas que vuelven obsoletos los sistemas de control. Cada persona que despierta a la realidad espiritual, cada comunidad que practica la autonomía cooperativa, cada tradición contemplativa que se reconecta con sus raíces auténticas, representa una victoria contra la matriz de manipulación global. El objetivo final no es destruir los sistemas arcontes, sino trascenderlos a través del desarrollo de una conciencia que los vuelve irrelevantes para nuestra experiencia espiritual. Cuando suficientes personas desarrollan esta conciencia neumática, la matriz de control simplemente pierde su fuente de energía y se disuelve naturalmente. La verdad es que estamos apenas al inicio de un entendimiento mucho más profundo acerca de la naturaleza de la realidad en la que existimos.
Lo que hemos descubierto hoy va más allá del análisis geopolítico convencional. Se trata de una perspectiva completamente renovada sobre cómo fuerzas espirituales invisibles influyen y moldean eventos materiales que impactan a miles de millones de personas en todo el mundo. Los arcontes modernos que operan a través de Israel, Estados Unidos e Irán no son enemigos entre sí. Son intérpretes coordinados en un teatro cósmico donde cada conflicto aparente sirve al mismo propósito fundamental: mantener a la humanidad fragmentada, drenada energéticamente y espiritualmente desconectada de su verdadera naturaleza. Cada escalada militar, cada crisis diplomática, cada tensión sectaria que dominan los titulares son ceremonias de alimentación energética que sustentan un sistema de control que trasciende nacionalidades, ideologías e incluso religiones. La dialéctica hegeliana aplicada a los eventos históricos muestra cómo tragedias auténticas, el Holocausto, la opresión palestina, las revoluciones populares, son utilizadas para crear realidades que benefician intereses distintos a las narrativas superficiales. La revolución iraní, la creación de Israel, el 11 de septiembre, todos siguen el mismo patrón de problema-reacción-solución que convierte la energía de cambio legítima en combustible para la expansión del sistema de control. Más perturbador aún, los símbolos, fechas y sincronicidades que permea estos eventos revelan una dimensión oculta donde fuerzas arcónticas dejan sus firmas en la realidad material. Jerusalén no es solo una ciudad disputada, es el epicentro energético de una operación que captura la devoción de miles de millones de personas y la redirige hacia fines que trascienden las intenciones de los propios devotos. Pero reconocer esta realidad no debe llevar a la desesperación. Al contrario, es el primer paso hacia la verdadera liberación. Al entender cómo operan los mecanismos de control, adquirimos la capacidad de trascenderlos mediante la conciencia neumática, la percepción directa de la realidad espiritual que está más allá de las ilusiones de la matriz material. La resistencia más eficaz no proviene de la oposición política tradicional, sino del despertar individual que se expande en comunidades de práctica espiritual auténtica. Cada persona que desarrolla discernimiento espiritual, cada comunidad que practica autonomía cooperativa, cada tradición contemplativa que se reconecta con sus raíces, representa una victoria contra la matriz de manipulación global. Gracias por ver hasta aquí y por tener el valor de enfrentar verdades que la mayoría prefiere ignorar. Lo que viene a continuación en nuestros próximos videos es aún más revelador. Exploraremos cómo esas mismas fuerzas arcónticas operan a través de otros sistemas aparentemente independientes, desde corporaciones transnacionales hasta organizaciones religiosas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos secretos que serán revelados. El viaje hacia el auténtico despertar apenas está comenzando, y tú, ahora, eres parte de él.